Revelado. Su increíble balance oculto sorprende al gerente. Tienes que verlo para creerlo. Andrés, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, se encontraba en medio de una tormenta emocional. Desde la oficina de la empresa agrícola que había heredado su familia, tenía la mirada fija en una grabadora de voz que había pertenecido a su abuelo, su legado. El peso del orgullo que alguna vez sintió por pertenecer a esta compañía se transformaba en una carga aplastante al escuchar las ridiculizaciones del gerente Julián. No eran solo palabras. Cada comentario despectivo del hombre de mirada fría y manos callosas era un recordatorio constante de que su origen humilde lo colocaba en un peldaño más bajo en esa escalera social que parecía inamovible. ¿Quién se cree ese niño de pueblo para presentarse como un futuro brillante? Sonaba en su mente cada vez que pasaba junto a él. Las risas cómplices de sus compañeros resonaban como ecos de una cruel burla, una comedia que no lo incluía. Esa sensación de impotencia lo mantenía despierto por las noches, su mente acelerada arrojando pensamientos de autocrítica. No tengo lo que se necesita, nunca encajaré. Por otro lado, su madre, figura maternal que siempre había sido su roca, trataba de inyectarle confianza. No olvides de dónde vienes, Andrés. Eres un luchador, le decía con ojos llenos de amor y orgullo. Pero la determinación que escuchaba en sus palabras se perdía en el ruido del día a día, ahogada por la voz burlona de Julián. Casi podía escuchar sus risas internamente, recriminando la audacia de su sueño. La angustia crecía en su pecho cada mañana, un recordatorio de que cada día era una batalla, quizás la más difícil que enfrentaría. Bajo toda esa presión y frustración, Andrés buscaba refugio en las historias que su abuela compartía sobre su familia, relatos llenos de valentía y sacrificio. A veces, se sentaba a su lado, deshojando fotografías antiguas que le hablaban de una herencia rica en espiritualidad y trabajo duro. «Mira, lo que importa es luchar por tus sueños, no cómo comienzas», le insistió una tarde, mientras el aroma del café llenaba el aire. Pero esas palabras parecían lejanas cuando se enfrentaba diariamente a un sistema que no le brindaba siquiera un respiro de esperanza. Todo cambió una tarde cuando, buscando algo de consuelo en el desván, tropezó con una vieja caja llena de documentos olvidados. Entre ellos, un balance oculto atrapó su atención. Era un legado de conocimientos agrícolas que, a pesar de ser anticuados, prometía un nuevo enfoque hacia el cultivo que podría revolucionar su empresa. El eco de las palabras de su madre y la sabiduría de su abuela encendieron algo dentro de él. La idea de que podía fusionar la tecnología con esas prácticas ancestrales. Con nervios y determinación, se preparó para presentar su plan en la reunión anual de la empresa. Sin embargo, mientras llegaba el gran momento, su corazón se aceleraba, sus manos palpitaban de ansiedad. ¿Qué pensarán de mí? ¿Podrán ver más allá de mis orígenes?, se preguntaba angustiado, sintiendo un nudo en el estómago. A medida que ingresaba al salón con sus compañeros, la tensión se palpaba en el ambiente, como si todos los ojos estuvieran entrenados en él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Andrés se levantaba, la mirada desmedida del gerente lo punzaba, como un eco de rechazo. Las palabras comenzaban a salir de su boca, y con cada frase, el ambiente cargado amenazaba con desbordarse. La inversión de sus esfuerzos y la conexión con sus raíces se tornaba tangible, pero cuando Julián intervino con comentarios punzantes, un escalofrío recorrió su espalda. Tuvo la sensación de que todo lo que había preparado se desmoronaba ante su mirada burlona. Andrés sintió que todo estaba a punto de desvanecerse. La presión aumentaba, las respiraciones se tornaban pesadas, y la burbuja de su confianza estaba a punto de reventar. Se enfrentaba a la mayor lucha de su vida, demostrar no solo el valor de su propuesta, sino su propia valía frente a quienes lo habían subestimado sistemáticamente. La incertidumbre lo envolvía. ¿Podría finalmente reclamar su lugar en la empresa y, más importante, en su vida? La sala estaba en silencio. Cada segundo era una eternidad. Andrés respiró hondo
intentando apaciguar el torbellino en su interior. A su alrededor, la sala estaba plagada de miradas expectantes, como predadores listos para devorar a su presa. El gerente Julián, con su actitud despectiva, parecía disfrutar del espectáculo. Sin embargo, algo había cambiado en Andrés. Esa vergüenza que tanto lo había paralizado, ahora estaba acompañada por una chispa de determinación. «Hoy no voy a dejar que me silencien», pensó mientras sus manos temblorosas sostenían firmemente los documentos en sus manos. Recordó las historias de su abuela, las anécdotas sobre la lucha y el sacrificio, y la convicción de que el valor no nacía de la arrogancia, sino de la resistencia ante la adversidad. Con un movimiento decidido, ajustó su postura y confraternizó con su miedo. «Mi propuesta», comenzó, y las palabras fluyeron con un ritmo inesperado. Habló de técnicas de cultivo biológico que había descubierto, y de cómo esas prácticas ancestrales podían no solo mejorar la producción, sino también restaurar el suelo que tanto habían explotado. Los ojos comenzaron a moverse entre los asistentes. Algunos mostraban interés, otros escépticos. Andrés estaba consciente de que tenía que aprovechar cada segundo. Las observaciones de Julián llegaron, mordaces como de costumbre. «Es solo un sueño de un niño que no comprende la realidad del mercado», se burló, desatando risas nerviosas entre algunos de sus colegas. Esa risa se sentía como una patada en el estómago, pero en lugar de desmoronarse, se sintió impulsado. Andrés visualizó a su abuelo, quien a pesar de ser un hombre modestamente educado, había dejado un legado de sabiduría. Estaba en su instante de gloria, preparado para enfrentar a su adversario. «Lo que no entiendes, Julián, es que el verdadero valor de una propuesta no reside únicamente en su viabilidad económica, sino en su potencial de transformar vidas, de fortalecer la tierra», respondió con una claridad sorprendente. Las palabras, inicialmente temerosas, ganaron fuerza a medida que hablaba. Sentía como el calor de su pasión comenzaba a llenar el ambiente. Pero la tensión no se desvanecía. Las críticas de Julián podían ser un eco fuerte en la sala. Andrés enfrentó la pregunta en su mente. ¿Podré resistir el embate? Un escalofrío de dudas lo atravesó, pero al mirar a su madre entre la multitud, su mirada detallaba orgullo y fe. Esa conexión lo ancló. Él no solo hablaba por sí mismo, sino por cada voz que había sido ignorada. El tiempo pasó volando, y, mientras terminaba su presentación, Andrés concluyó con un cambio de mirada hacia cada asistente, invitándolos a reflexionar sobre una alternativa que valía la pena. La sala se tornó tensa ante su declaración final. «Hoy no solo presento una propuesta agrícola, presento un cambio necesario. Estoy aquí para revivir lo que creíamos perdido». Mientras los murmullos comenzaban a surgir entre sus compañeros, Julián lo interrumpió nuevamente, esta vez con un tono oscuro. «¿Y qué te hace pensar que estamos listos para poner en práctica esa locura?» Andrés sintió una luz de adrenalina. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su gerente, sino al miedo que lo había perseguido desde su infancia. Con determinación creciente, sus ojos decididos buscaron los de Julián. «Porque yo estoy listo para hacerlo. Ahora pregúntate tú, ¿estás dispuesto a quedarte atrás mientras el mundo avanza?» El silencio se volvió ensordecedor. La sala contenía la respiración, y aunque la incertidumbre seguía allí, algo había cambiado en su interior. Por primera vez, se sentía empoderado y consciente de su capacidad para forjar su propio destino. Pero en el fondo, una nueva inquietud surgió. Si lograba que su voz fuese escuchada, ¿cómo enfrentar la resistencia que vendría tras el cambio? El desafío apenas comenzaba, y mientras las miradas se volvían pesadas, Andrés supo que el verdadero combate no era solo el vivido en esa sala, sino uno mucho más profundo. La batalla constante de definirse a sí mismo en un mundo que buscaba subestimar su esencia. Su corazón palpitaba con fuerza. «¿Estás dispuesto a pelear por tus sueños, Andrés?», se cuestionó en el silencio posterior a su discurso, mientras la actividad en la sala se tornaba caótica. ¿Podría realmente sostener el mensaje que había iniciado y avanzar en su propósito sin caer ante la adversidad? Andrés permaneció en el centro de la sala, el eco de su declaración resonando en su mente. Sabía que su desafío a Julián había sido tanto un grito de guerra como una invitación a la introspección personal. Sin embargo, mientras el murmullo de la sala vibraba a su alrededor, la incertidumbre comenzó a invadirlo de nuevo. ¿Realmente había despertado la curiosidad en sus colegas o simplemente había sembrado más dudas sobre su propuesta? A medida que los comentarios cruzaban el aire, Andrés se encontró en una lucha interna.
No solo había presentado una propuesta, había expuesto su ser, su esencia. Era el reflejo de años de sacrificio y esfuerzo. La brusquedad de Julián había expuesto la debilidad que él mismo aún necesitaba confrontar. El temor al rechazo, a ser invalidado. Tomando una respiración profunda, se dio cuenta de que era el momento perfecto para sacar el valor que había cultivado en su interior. Fuera de la sala, el mundo ya estaba cambiando, y él no podía quedarse atrapado en el miedo del pasado. Se inclinó hacia la mesa, buscando apoyo en sus documentos, y recordó el mantra de su abuela. El valor se encuentra en la verdad, y la verdad nunca debe ser escondida. A medida que reordenaba sus ideas, decidió avanzar. Era esencial que la gente conociera los detalles precisos de su propuesta. No bastaba con una emocionante presentación. Había que ofrecer pruebas, ejemplos concretos que destruyeran por completo las críticas de Julián. Andrés tomó un papel en blanco y empezó a anotar los puntos clave de su propuesta, una estrategia metódica que marcase la diferencia. El cultivo biológico no es solo mi sueño, pensó mientras su mente se despejaba. Es la oportunidad de unir un pasado olvidado con un futuro prometedor. Un recurso que podría cambiar la narrativa de la producción agrícola en la empresa. Tenía que definir su enfoque. Presentaría datos sobre el aumento de la rentabilidad en proyectos similares y ejemplos locales de agricultores que habían implementado estas técnicas con éxito. La energía en la sala comenzó a cambiar. Algunos asistentes, antes dubitativos, mostraban signos de interés genuino. No había más risa tensa. Ahora había preguntas, comentarios constructivos que invitaban a la discusión. Aquello que había comenzado como una confrontación directa había encontrado un resquicio de esperanza. Era un campo de batalla, sí, pero Andrés había logrado plantar las semillas de su propuesta. Sin embargo, la angustia se mantuvo viva en él. ¿Y si su esfuerzo no era suficiente? El eco de la burla aún resonaba en su mente, atrayendo sus inseguridades hacia la superficie. La idea de que su capacidad fuese juzgada solo por su juventud lo retaba. Es posible que me subestimen, pero también debo darles razones para creer en mí. En ese momento de reflexión, un antiguo recuerdo surgió. Un día en el que su abuelo lo llevó al campo y le mostró cómo cada planta tiene su función y su lugar. No hay plantas pequeñas, Andrés, le decía. Cada una tiene su razón de ser. Eso generó una chispa en el fondo de su ser. Él era una de esas plantas. Podía crecer, adaptarse y encontrar su lugar en la industria. Con cada nueva idea, el pánico ligero que lo había perseguido comenzó a disiparse, transformándose en adrenalina. Andrés cerró sus ojos por un instante, enfocándose en su propósito. Cuando los abrió nuevamente, su mirada era firme e intensa. Ahora más que nunca, se dijo a sí mismo, debo alzar la voz y ser el agente del cambio. No solo en esta sala, sino dentro de mí. Había mucho en juego, su futuro, su misión. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por llegar. Con el tiempo corriendo en su contra, la urgencia de actuar se hacía cada vez más presente. Mientras formulaba su nueva estrategia en silencio, se sintió invadido por un nuevo temor. Y sí, al presentar su trabajo, la resistencia de Julián se intensificaba. Lo que había sido confrontación podría transformarse en enfrentamiento directo. Andrés comprendió que la batalla no solo era por la aceptación de su propuesta, sino por el reconocimiento del astuto poder de su adversario, quien sin duda intentaría aplastarlo. Justo antes de hablar nuevamente, sintió que la sala iba a convertirse en un escenario no solo de ideas, sino de una lucha de voluntades. Era el tiempo de la verdad. A medida que se preparaba para presentar la nueva versión de su propuesta a la audiencia cautiva, una pregunta surgió en su mente, difusa pero significativa. ¿Está realmente listo para luchar contra todo lo que representa Julián? La atención era abrumadora, y Andrés, a punto de comenzar su defensa, sintió el peso de lo que estaba a punto de desatar. Andrés respiró hondo, y, en un instante, el ruido de la sala pareció desvanecerse. Aunque la presión era palpable, un nuevo sentido de claridad comenzó a tomar forma en su mente. Había llegado el momento de mostrar no solo su propuesta, sino también su capacidad de liderazgo y su crecimiento personal. Ahora comprendía que no se trataba solo de la defensa de un proyecto. Era la oportunidad de demostrar que había aprendido a levantarse tras el fracaso y que podía ser el embajador del cambio. Con una voz más firme, comenzó a exponer los detalles de su estrategia. Cada dato que compartía se sentía como un ladrillo que construía una muralla contra sus temores.
El lenguaje técnico que había repasado 1000 veces ya no sonaba ajeno. Era su herramienta, su espada en esta batalla. A medida que avanzaba, notó que los rostros antes escépticos comenzaban a mostrar interés. «Consideren esto», dijo mientras mostraba un gráfico. El aumento en la productividad de la agricultura bioeconómica en la región era evidente. Este modelo no solo es viable, es necesario. Con cada afirmación que hacía, se sentía más fuerte, más decidido. Era como si cada palabra liberara parte de la carga que había llevado durante tanto tiempo. El peso de su inseguridad se empezaba a desvanecer. Sin embargo, en alguna parte de su mente, la sombra de Julián persistía. El desafío de su adversario calaba profundo. Andrés sabía que, incluso si presentaba una propuesta impecable, Julián no se quedaría callado. El mismo juvenil optimismo que le llenaba el pecho ahora empezaba a tornarse en una inquietud renovada. ¿Cómo respondería Julián a sus argumentos? ¿Seguiría atacando su carácter o encontraría alguna fisura en sus datos? Cada comentario de apoyo que recibía de sus compañeros lo llenaba de esperanza, pero la voz interna del miedo comenzaba a murmurar de nuevo. Mientras se preparaba para la parte final de su presentación, Andrés decidió que no iba a ceder al pánico. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Los principios que había absorbido de su abuelo y su propia perseverancia habían formado en él un compromiso inquebrantable. «No seré solo un testigo pasivo en esta historia», pensó en voz alta. Con una pausa dramática, miró a los asistentes a los ojos. «Hoy, no solo estoy compartiendo un proyecto, estoy compartiendo una visión. Podemos transformar nuestra empresa y, con ella, contribuir a un futuro más sostenible». Fue en ese instante que decidió ir más allá de lo técnico. Se abriría a ellos. Habló sobre su propia historia, sobre las inseguridades que había enfrentado y la importancia de creer en uno mismo, incluso cuando otros no lo hacían. El silencio en la sala se volvió un lienzo en blanco que absorbía sus palabras. Podía percibir el cambio en la atmósfera, como si su vulnerabilidad estuviese resonando profundamente en quienes lo escuchaban. Se sentía enérgico, como un faro en medio de la tormenta, no solo transmitiendo información, sino también emoción. Y sí, ser joven puede ser una desventaja en este mundo de negocios, pero también es una oportunidad, siguió. Cada uno de nosotros tiene el poder de aportar algo único, sin importar la edad. El verdadero fracaso es no intentarlo. En ese instante de conexión, se dio cuenta de que había comenzado una transformación interna, más allá de la audiencia. Había logrado enfrentar sus propios demonios, y el desafío de Julián ahora parecía un obstáculo secundario. Sin embargo, de pronto, una voz interrumpió su trance. «Eso suena muy bien, Andrés», dijo Julián, navegando por la sala con su habitual presencia imponente. «Pero ¿cuánto costará realmente implementar todo esto?» El repentino giro dejó a Andrés con el corazón latiendo desbocado. Sabía que esa pregunta no venía sola, sino con un peso emocional y profesional que lo atormentaba. Era el momento de demostrar que estaba preparado para la batalla real. No solo necesitaba respaldar su propuesta con datos numéricos, sino también lidiar con la ferocidad de su rival. «Me he preparado para responder eso», contestó Andrés, sintiendo cómo la adrenalina se acumulaba en su interior. Aquel instante cambiaría todo y, con él, la lucha por su propia voz en el mundo profesional acababa de comenzar. Mientras sostenía su mirada con la de Julián, una profunda determinación creció en su interior. No se trata solo de ganar o perder, se trata de quién soy y qué represento. En su mente resonaba otra afirmación de su abuelo. La tierra fértil solo florece con cuidado. Hoy, cuidaré de mi verdad. La batalla por su futuro apenas comenzaba, y mientras Julián se preparaba para atacar, Andrés sabía que su momento había llegado. ¿Podría la verdad convertirlo en el agricultor de su propio destino, o se vería atrapado en las redes del escepticismo? Andrés sabía que, al enfrentarse a Julián, necesitaría más que números y argumentos. La mirada de su adversario era la de un cazador, atento, despreciando cualquier debilidad que pudiera asomarse. La pregunta que acababa de lanzar sobre el costo del proyecto resonaba en el aire como un eco amenazante. Él mismo sabía que el éxito de su propuesta no solo dependía de su contenido, sino de su entrega y de la confianza que infundía en su audiencia. «Julián, aprecio tu pregunta porque nos lleva a lo esencial. Debemos considerar el costo no solo en dólares, sino también en términos de sostenibilidad y mejora social», respondió, intentando mantener la compostura. Mientras hablaba,
Cada palabra parecía una flecha dirigida a desarmar la desconfianza que sabía que se cernía sobre él. La pregunta, sin embargo, se había convertido en el paso crítico que Andrés necesitaba para demostrar que no estaba solo resolviendo un problema, sino que podía ser parte de la solución. Haciendo una pausa para calcular su siguiente movimiento, se enfocó en los datos que había preparado meticulosamente. Comenzó a enumerar posibles inversiones y los retornos esperados. No era solo una exposición de cifras. Cada una contenía su historia, un testimonio del esfuerzo y dedicación que había tenido. Sin embargo, era consciente de que los números podían ser manipulados. La clave estaba en la manera en que conectaba con sus oyentes. Ellos necesitaban sentir que no solo estaba hablando de cifras, sino de un futuro que realmente les concierne. Los costos iniciales son parte del proceso de cambio, pero los beneficios, enfatizó mientras señalaba un gráfico, superan cualquier inversión a corto plazo. Este proyecto tiene el potencial de ofrecer un incremento del 30% en la productividad, lo que a largo plazo no solo devolverá el capital invertido, sino que también abrirá nuevas oportunidades laborales y alianzas estratégicas. El aire en la sala se tornó denso. La tensión era palpable mientras él observaba las reacciones de los compañeros de Julián. Algunos asentían, otros fruncían el ceño, pero todos escuchaban con atención. Era un momento decisivo, y Andrés lo sentía en cada fibra de su ser. Se había preparado sin descanso, no solo para defender un proyecto, sino para demostrar su valía, su crecimiento. Sin embargo, el desafío no terminaría con su presentación. Tenía en claro que, para navegar en un entorno competitivo, tendría que enfrentarse a obstáculos que iban más allá de la sala. La autoconfianza adquirida durante su discurso estaba destinada a convertirse en un pilar para sus futuros enfrentamientos en el mundo laboral. Antes de concluir, recordó las enseñanzas de su abuelo, la importancia de no dejarse vencer por la adversidad, de levantarse y seguir adelante. Lo que realmente cuenta es nuestra capacidad de adaptarnos y crecer a través de los desafíos, dijo con firmeza. Hoy, comprometo no solo mi proyecto, sino mi voluntad de conducir a esta empresa hacia un futuro próspero. La sala estaba en silencio, pero los rostros de algunos compañeros comenzaban a transformarse. La percepción sobre su juventud y falta de experiencia se debatía entre el escepticismo y la posibilidad. Sabiendo que la batalla no terminaba aquí, Andrés se preguntaba cómo podría utilizar esta conexión inicial para cimentar su lugar. ¿Sería capaz de convertir esta presentación en un hito en su carrera, o quedaría atrapado por la crítica de su adversario? Mientras miraba a Julián, Andrés se dio cuenta de que el verdadero conflicto no solo era con él, sino con el futuro que deseaba para sí mismo. No solo debía vencer a Julián, sino también a las dudas que aún acechaban en su mente. Una adrenalina renovada recorría su cuerpo al prepararse para el siguiente paso, su deseo de triunfar resonando más fuerte que nunca. Sin embargo, la mirada desafiante de Julián no iba a desaparecer sin más. En la próxima intervención, Andrés sabía que debía estar aún más preparado. Era hora de mostrar no solo su propuesta, sino su propia evolución y valor en cada pregunta y crítica que viniera. ¿Podría realmente costear el futuro que anhelaba o se convertiría en la sombra de sus propios miedos? Con esa inquietante pregunta resonando en su mente, su viaje personal y profesional apenas comenzaba a tomar forma. Andrés tomó un profundo respiro una vez que la presentación concluyó. Las miradas de sus competidores y superiores gravitaron hacia él como planetas en torno a un sol incandescente. Sin embargo, su mente continuaba laborando en un estado de alerta, consciente de que la fuerza más potente de Julián residía en su discurso incisivo y en sus posibilidades de deslegitimar lo que él había expuesto. No iba a permitir que eso ocurriera. Los siguientes días, Andrés se dedicó a analizar meticulosamente cada respuesta que podría surgir en la reunión posterior y preparar sus contraargumentos. Cada vez que tocaba un tema, un viejo cliente, un colega de la universidad incluso, emergía en sus pensamientos. Sus voces de apoyo eran una sinfonía que le permitía navegar la tempestad mental. Se dio cuenta de que su preparación no era meramente académica, sino emocional. Estaba trabajando para deshacer los nudos de inseguridad que en ocasiones le oprimían. Al llegar el día de la reunión de seguimiento, se enfrentó a un nuevo tipo de presión. Esta vez, no era solo para presentar un proyecto, sino para consolidar su lugar en una carrera que ya había empezado a sentir como un campo de batalla. Era ante todo un juego de resistencia, donde tendría que probar su capacidad para mantenerse firme ante las dudas. Julián, tras haberse recuperado del impacto inicial,
Lanzó un ataque cuidadosamente diseñado. Entiendo tu entusiasmo, Andrés, pero esos números dependen de condiciones que están fuera de nuestro control. La crisis económica, por ejemplo, podría voltearlo todo. La respuesta de su rival era una estrategia de desánimo que pretendía sembrar el temor. Andrés sintió que la sala se llenaba nuevamente de tensiones palpables, pero en lugar de ceder, decidió contraatacar. «Tienes razón, Julián», comenzó con una calma fría. «El entorno es volátil, pero incluso en situaciones adversas, la innovación se convierte en nuestra mayor defensa. La adaptabilidad es lo que nos separa del resto. Estoy convencido de que nuestra visión y habilidad para manejar los imprevistos pueden convertir estos riesgos en oportunidades». Sus palabras, arropadas en un tono de autoridad creciente, resonaron en los oídos de aquellos que lo escuchaban. Internamente, Andrés celebró la confianza que lo guiaba, una chispa que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, tras esa exterioridad de seguridad, otro dilema emergió. ¿Realmente contaba con la capacidad suficiente para llevar su propuesta a la siguiente fase? Mientras trataba de mantener la calma, su mente navegaba por experiencias recientes, un compendio de momentos en los que había sentido que se tambaleaba, cuestionando su lugar en el mundo. «Esto es más que números, es sobre liderazgo y sostenibilidad», añadió con fervor, buscando conectar emocionalmente con su audiencia. Edificó su argumento en torno a la visión a largo plazo que representaba su proyecto, transformando su necesidad de validación personal en un mensaje de inspiración colectiva. Como equipo, debemos abrazar la incertidumbre. Es el campo donde florecen las soluciones más creativas. Al finalizar su intervención, el aire se fue desvaneciendo lentamente, como un vapor espeso que comenzaba a despejarse. Los murmullos de aprobación comenzaron a surgir entre sus colegas, pero Julián no cejaba. Su mirada era la de un lobo en acecho. Andrés se dio cuenta de que este duelo había trascendido la sala de reuniones. Se trataba de su compromiso con sí mismo, con su crecimiento y con la posibilidad de cambiar las cosas. Pero ¿cómo podría afianzarse ante una figura tan poderosa y determinada como Julián? Esa interrogante le carcomía por dentro mientras se retiraba a preparar su próxima jugada. Mientras se retiraba, una idea fugaz lo asaltó. ¿Cómo podía utilizar la fuerza que Julián emanaba para crecer aún más en su propia vertical? Respondió a su pregunta besando el suelo de la estrategia. Un enfoque audaz, rompiendo moldes, aprovechar su rivalidad como caja de resonancia. Sus pensamientos se centraron en el próximo encuentro. Ahora él no solo se estaba enfrentando a Julián, sino que también estaba forjando un Andrés renovado. Pero la pregunta persistía, como un susurro insistente. ¿Cómo podría canalizar esa transformación sin caer en la trampa de sus propios miedos? La presión aumentaba. Estaba a punto de descubrir que cada obstáculo no era más que una oportunidad de reconstruir su narrativa. La siguiente fase sería nuevamente una victoria o una revelación que lo obligaría a mirarse en un espejo incómodo. Andrés pasó las siguientes semanas sumido en la vorágine de sus pensamientos, inmerso en una mezcla de ansiedad y determinación. Había hecho un viaje introspectivo, enfrentando sus miedos y evaluando su estrategia. Se dio cuenta de que su rivalidad con Julián no era simplemente un desafío profesional, sino un catalizador que podía impulsarlo hacia un crecimiento significativo. Cada encuentro, cada interacción y cada desaire se convertían en lecciones empoderadoras. Comenzó a implementar pequeñas modificaciones en su rutina diaria, dedicar tiempo a la lectura de líderes en su campo, exponerse a críticas constructivas y participar en sesiones de coaching le proporcionaron nuevas perspectivas. Un elemento clave de su aprendizaje fue la importancia de los vínculos emocionales en una presentación. A medida que desarrolló su habilidad para conectar con su audiencia, su retórica se hizo más poderosa. Su voz, antes titubeante, se convirtió en un instrumento afinado que podía captar la atención del más escéptico. La siguiente presentación se acercaba rápidamente, y el entorno en su oficina se tornó vibrante. Cada miembro del equipo compartía ideas, soñaba en voz alta, y Andrés se sintió transportado por aquella sinergia renovada. Sin embargo, a medida que surgía la emoción, la sombra de Julián se hacía más prominente. Dotado de una confianza casi palpable, Julián había comenzado a convertirse en el monstruo que lo acechaba, alimentando no solo la competencia, sino también sus inseguridades. El día de la presentación llegó, y en el camino hacia la sala de juntas, Andrés sintió cómo la adrenalina comenzaba a elevarse. En lugar de resistirla, la abrazó.
La transformación que había estado cultivando se manifestaba en cada paso que daba. Al entrar, la sala estaba llena, y la mirada expectante de sus colegas se centró en él. En ese instante, entendió que había un nuevo Andrés frente a ellos, más seguro y decidido. Con una sonrisa contenida, comenzó su exposición. Habló con pasión sobre la importancia de la innovación en un entorno cambiante, integrando las ideas del equipo al presentar su proyecto, convirtiendo la reunión en un diálogo más que en un monólogo. Su voz resonaba, llena de matices que mostraban tanto su preparación como su autenticidad. Sin embargo, Julián, afilado como un rayo, no tardó en atacar. El optimismo por sí solo no construye realidades, Andrés. Tus cifras parecen más un acto de fe que un plan concreto, declaró con frialdad, buscando quitarle el viento a sus velas. Aquel golpe, lejos de desmoralizarlo, encendió en Andrés una nueva llama de resolución. Decidió utilizarlo como una oportunidad para demostrar que su visión estaba cimentada en análisis profundo y en realidades tangibles. Entiendo tu escepticismo, Julián, respondió, y con cada palabra adquirió un nuevo nivel de confianza. Pero es en la fe en nuestras capacidades y en la adaptabilidad donde radica nuestra fuerza. No se trata solo de números, se trata de cómo respondemos a ellos y los transformamos en resultados. La sala, silenciosa por un instante, comenzó a reaccionar. Algunos murmuraban con aprobación, otros contemplaban impresionados. Miradas de asombro comenzaron a cruzarse entre sus colegas. Andrés se sintió unir sus palabras con el latido de corazones esperanzados, convirtiendo su historia personal en un relato colectivo de posibilidades. Al concluir, levantó su mirada hacia Julián, aún allí, observando, pero con una chispa de sorpresa en sus ojos. Andrés se dio cuenta de que había logrado no solo hablar, sino conectar. Lo que antes era un enfrentamiento, ahora se había convertido en un puente hacia su potencial pleno. Sin embargo, después de todo, la pregunta nunca abandonaba su mente. ¿Cómo seguir construyendo sobre este nuevo Andrés que había emergido? Cuando salió de la reunión, su corazón palpitaba con una mezcla de triunfos recientes e interrogantes por venir. La inseguridad y el miedo cuelgan de un hilo, transformándose en un motor que lo impulsaba constantemente hacia un nuevo reto. Mientras se encamina hacia su oficina, un mensaje emergió en su teléfono. Era un recordatorio de un evento próximo, algo que podría significar una nueva oportunidad para demostrar su valía. La ansiedad y la emoción se entrelazan, mientras sus pensamientos danzan en torno a la posibilidad de enfrentar de nuevo a Julián, pero con un Andrés fortalecido y preparado. La pregunta latente era insistentemente clara. ¿Sería esta vez la prueba definitiva que lo llevaría a un hito más allá de su competencia? Andrés dedicó los días siguientes a prepararse intensamente para el evento. Se aisló en su oficina, rodeado de apuntes, gráficos y propuestas. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Las palabras y conexiones que había cultivado en su última presentación le servían como cimiento sólido y transformador para lo que vendría. No había espacio para vacilaciones. Sabía que debía impresionar no solo a sus colegas, sino también a la alta dirección. Cada día comenzaba con una rutina que fortalecía su mente y cuerpo. Practicaba su presentación frente a un espejo, observando meticulosamente cada gesto, cada inflexión de voz. En su interior, el antiguo Andrés, el que temía hablar en público, se desvanecía. En su lugar, surgía una persona nueva, decidida y resuelta. En vísperas del día del evento, se permitió un momento de reflexión. Mientras miraba por la ventana de su oficina, sintió el peso de sus miedos disolviéndose. Comprendió que no solo competía contra Julián, sino que estaba en una batalla personal. Cada vez que superaba una inseguridad, se acercaba más a su verdadero yo. Cada duda era una oportunidad de crecimiento, y se sintió renovado, como si sus pasiones se fundieran en una misión más grande que él mismo. Sin embargo, la mañana del evento, una sombra de duda volvió a asomarse. ¿Y si no lo logro?, pensó, sintiendo que el péndulo de su confianza balaceaba de nuevo. Fue en ese momento que recordó las palabras de su coach. La incertidumbre es el campo fértil donde germina el crecimiento personal. Decidió abrazar esa incertidumbre, entenderla como parte del proceso. Respiró hondo y se reconectó con su propósito. Llegó al lugar del evento, y una avalancha de emociones lo invadió. La sala estaba repleta, pero lo que le impactó fue la presencia de Julián en primera fila, observándolo fijamente. Era como un afilado recordatorio de que la competencia siempre estaría presente.
Sin embargo, en lugar de permitir que esa mirada lo paralizara, Andrés utilizó la tensión a su favor. Se sintió impulsado, como un atleta que compite en una carrera decisiva. Cuando llegó su turno, se ajustó el micrófono y comenzó. Esta vez, no solo presentaba un proyecto, compartía una visión. Contó su historia, la historia de cómo superó sus miedos y transformó la incertidumbre en energía creativa. Cada frase estaba impregnada de autenticidad, y las miradas de su audiencia no solo se fijaron en él, sino que comenzaron a brillar con interés genuino. Era el principio de una conexión poderosa. Julián, consciente de la forma en que Andrés se entregaba, intentó interrumpir, lanzando críticas incisivas. Pero en lugar de titubear, Andrés reafirmó su posición. Tal vez no se pueda controlar cada resultado, Julián, pero sí podemos controlar la pasión con la que enfrentamos los retos. La sala retumbó con murmullos de aprobación. La autoconfianza que antes le había faltado ahora lo empoderaba. A medida que atacaba con cada argumento, su crecimiento profesional no solo se hacía evidente, sino que se entrelazaba con una indescriptible sensación de liberación personal. La cruda rivalidad con Julián parecía desvanecerse por un instante, y, en su lugar, florecía el sentido de camaradería que, irónicamente, había querido negar. Al finalizar la presentación, Andrés respiró hondo mientras los aplausos llenaban la sala. Era un momento de triunfo desgarrador, el reconocimiento de que había evolucionado más allá de lo que alguna vez imaginó. Y mientras miraba alrededor, sintió que la validación externa no era más que el eco de su propio descubrimiento interno. Pero en el fondo, la revelación de que esto apenas era el principio lo sacudió. Una inquietud palpable lo atravesó. ¿Qué pasaría si esto no era suficiente? ¿Cuál sería el próximo reto que lo llevaría al siguiente nivel? Mientras se retiraba, notó que Julián se acercaba. Su mirada era más intensa de lo habitual, como si estuviera sopesando algo. Andrés se dio cuenta de que el verdadero duelo estaba a punto de comenzar y que, quizás, la competencia con Julián era también un reflejo de la batalla más grande que libraba consigo mismo. ¿Estaba realmente listo para enfrentar no solo a su rival, sino a una versión más exigente de sí mismo? El desafío de su vida y su transformación personal estaban más entrelazados de lo que jamás había imaginado. Andrés se retiró a su oficina, aún iluminado por la adrenalina y el eco de los aplausos. Sin embargo, la satisfacción momentánea se veía eclipsada por una nueva capa de ansiedad. Nunca había sentido que su éxito tuviera un precio tan alto. La mirada intensa de Julián no era solo una señal de competencia, era un recordatorio de que había más en juego. Una voz interior le susurraba un desafío. ¿Y ahora qué? Se sentó frente a su escritorio, rodeado de papeles dispersos entre los que se encontraban notas de ideas brillantes y gráficos que habían sido parte de su presentación. Cada hoja representaba no solo trabajo arduo, sino una historia de superación personal. Andrés cerró los ojos, tratando de enfocar sus pensamientos desordenados. En su mente, las palabras de su coach resonaban. Cualquier adversidad puede ser convertida en aprendizaje. Necesitaba una estrategia que no solo lo llevara al siguiente paso profesional, sino que también profundizara su crecimiento personal. Decidió retomar un ejercicio que había practicado durante la preparación: la autoevaluación de sus áreas de mejora. Hizo una lista en un papel: habilidades de negociación, manejo del estrés, y sobre todo, la capacidad de convertir la competencia en una oportunidad de colaboración. Cada ítem lo impulsaba a reflexionar sobre la necesidad de transformación continua. Se entendió a sí mismo como un aprendizaje perpetuo. El éxito no era el destino, sino el proceso. Esa tarde, se inscribió en un taller sobre negociación y liderazgo. Buscaba herramientas que fortalecieran su confianza y su capacidad de adaptación en situaciones complejas. La decisión de aprender no provenía solo del deseo de competir con Julián, sino de la necesidad de ser la mejor versión de Andrés. Un Andrés que no solo enfrentaba la mirada desafiante de su rival, sino que miraba hacia su futuro no con miedo, sino con determinación. Mientras se sumía en la logística del curso, su mente también se sumía en la imaginación. ¿Y si, en lugar de ver a Julián como un enemigo, pudiera aprender de él? Era un charlatán hábil, un estratega agudo. Esa idea despertó en Andrés una chispa de comprensión. Había algo que aprender incluso de aquellos a quienes consideraba rivales. Podría explorar aspectos de su propia personalidad que solían ser eclipsados por la competencia. Le era vital cambiar su forma de ver a Julián, transformar esa rivalidad en una oportunidad de crecimiento mutuo. Durante el taller,
Se sintió respaldado por un grupo de personas afines, cada una con su propia historia de lucha y triunfo. Sus interacciones no solo expandieron su red profesional, también le permitieron examinar sus propias inseguridades desde una nueva perspectiva. La sensación de estar rodeado de pares que también se esforzaban por superarse le otorgó un sentido de pertenencia que nunca antes había buscado. El segundo día del taller ofreció un reto inesperado, una dinámica de grupo donde cada participante debía defender su proyecto ante críticas incisivas, generando un ambiente de vulnerabilidad. Andrés, que había sido cauteloso en el pasado, decidió aprovechar esta oportunidad. Propuso su proyecto en una forma no solo informativa, sino emocional. Representó su viaje, su transformación. Las críticas que antes lo habrían desanimado se convirtieron en regocijo. Cada palabra de evaluación que recibía era una oportunidad para conectar su historia a sus aspiraciones. Cuando finalizó la dinámica, recibió retroalimentación constructiva, pero lo que más lo impactó fue el reconocimiento. Su capacidad para conectar emocionalmente, no solo con los números, sino con su visión interna, resonó en sus compañeros. La transformación que había empezado a notar en sí mismo se reflejaba en cómo los demás respondían a sus ideas. Listo para enfrentar a Julián y al nuevo Andrés, que emergía a través de este proceso, sentía una energía palpable que había estado ausente. Al salir del taller, una sensación de expectativa llenó su ser. He aprendido a enfrentar mis miedos, pensó, pero también a aprovechar mis relaciones. El desafío personal y profesional nunca se detendrá. En ese instante de claridad, saboreó un nuevo tipo de triunfo. Sin embargo, el recuerdo de Julián aún persistía. Había una confrontación inminente que lo esperaba, y la incómoda sensación de que su rival solo se había calentado. Mientras regresaba a su oficina, una certeza lo dominó. Debía estar preparado para el siguiente paso, y no sería fácil. ¿Qué revelaciones lo aguardaban en esa competencia? ¿Quién sería el verdadero Andrés en la batalla que estaba a punto de desatarse? La inquietud lo empujaba a cuestionar su estrategia actual y a comprender que el verdadero enfoque debía estar más allá de la rivalidad. Andrés se encontraba a punto de experimentar el clímax de su viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La competencia con Julián había sido intensa, pero a lo largo del proceso, había comprendido que el verdadero reto no solo residía en demostrar su valía profesional, sino en reafirmar su identidad como individuo. El día del evento final había llegado. Y Andrés, sintiéndose más seguro que nunca, se preparaba para una confrontación que no solo definiría su carrera, sino también su vida. Mientras se dirigía a la sala de conferencias, una mezcla de nervios y emoción lo llenaba. Había aprendido a canalizar la presión en energía, y esto lo impulsaba adelante. En lugar de ver a Julián como un enemigo imbatible, había decidido abordarlo como un maestro del desafío. En su mente, el eco de todas las enseñanzas acumuladas resonaba. Tu competencia puede ser tu mejor profesor. Cuando entró en la sala, su mirada se cruzó con la de Julián. Esta vez, no se sintió intimidado. En su interior, había una confianza renovada que brotaba de un profundo autoconocimiento. Sabía que había trabajado arduamente, no solo en su propuesta, sino en sí mismo. Estaba listo para mostrar su crecimiento. La sala se llenó con murmullos de expectación mientras Andrés comenzaba a hablar. Su presentación no sería solo sobre números y estadísticas, sería una manifestación de su transformación. Hoy, quiero compartir algo más que un proyecto. Comenzó con una voz firme y clara. Lo que presento es el resultado de mi propia lucha y crecimiento. He aprendido que la agricultura, al igual que la vida, requiere adaptabilidad y cuidado en cada etapa. Utilizó gráficos que demostraban la efectividad de su proyecto en la producción sostenible, y al mismo tiempo, compartió anécdotas personales que conectaban a su familia con el legado agrícola. Andrés notó cómo las miradas de sus colegas cambiaban. Ya no eran solo compañeros, eran un grupo que comenzaba a unirse en torno a una visión compartida. Sin embargo, la mirada de Julián seguía siendo crítica. Aunque sus palabras parecían respaldar la reacción negativa del gerente, Andrés había desarrollado una habilidad para desapegarse de las opiniones adversas. Utilizó los comentarios de Julián para fortalecer su argumentación, en lugar de dejar que lo desanimaran. Entiendo tus preocupaciones, Julián, respondió. Es cierto que el cambio puede ser aterrador, pero el verdadero fracaso es no intentarlo. Este proyecto no solo es una oportunidad para aumentar nuestros ingresos, es un llamado a transformar nuestra forma de trabajar y pensar.
La sala llenó de murmullos de aprobación, y Andrés podía sentir cómo su confianza crecía con cada palabra. Después de defender su propuesta, y de haberse enfrentado a la resistencia, Andrés hizo una pausa para ver a todos los que le escuchaban. Este momento era suyo, un tributo a su viaje. Recordó el apoyo de su madre y las historias contadas por su abuela, y se dio cuenta de que no solo había compartido un proyecto, había compartido su esencia. Sin embargo, lo que siguió fue inesperado. Julián, reconociendo no solo su propia derrota sino también el crecimiento de Andrés, alzó la voz. Hay algo que todos necesitamos aprender de esta experiencia. Andrés ha traído una nueva perspectiva, y está claro que hay mucho que ganar si estamos dispuestos a cambiar. Las palabras, aunque duras, eran un reconocimiento que Andrés nunca había anticipado. La sala estalló en aplausos, y la validación que había buscado tanto tiempo resonó en su interior, haciendo eco de su triunfo personal. El impacto de aquel momento fue profundo. No solo se enfrentaba a un adversario, sino que estaba en un camino que lo llevaría hacia una nueva etapa en su vida profesional y personal. Ya no era el joven ingeniero agrónomo que se sentía inseguro y subestimado. Había conquistado sus miedos, y más importante aún, había encontrado su voz. Al concluir el evento, Andrés se sintió ligero, como si una carga pesadísima se hubiera levantado. Con una gran confianza en sí mismo, se despidió de Julián no con resentimiento, sino con gratitud. Había aprendido más de esa rivalidad de lo que jamás imaginó, y en su corazón, sabía que la verdadera victoria no era la aprobación externa, sino la realización interna. Finalmente, Andrés salió de la sala, un paso firme y decidido. Estaba listo para cualquier desafío futuro. Su crecimiento personal lo llevaba a un nuevo horizonte. En su mente no había dudas, solo el poder de su historia, su transformación y la certeza de que, a partir de ahora, el verdadero éxito sería su compromiso con seguir aprendiendo y evolucionando. Este es el momento de tomar acción. Si has llegado hasta aquí y te ha inspirado la historia de Andrés, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y para que más personas puedan ver estas transformaciones impactantes. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final excepcional. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.